Wilfredo realizó estudios en el Politécnico di Milano, en Italia, estudió arquitectura, hizo una maestría y fue doctorando también del mismo Politécnico. Al regreso de su vida en Italia, fue director nacional de Patrimonio Histórico, Colonial y Republicano del Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, desde hace 10 años mediante su empresa Restauro, y por supuesto gran amigo mío desde hace casi 20 años, así que nos conocemos muchísimo. Te damos la bienvenida, Willy, y gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Inés. Bueno, chicos, buen día. La arquitecta Inés ha tenido la amabilidad de invitarme. Yo feliz de la vida he aceptado, no solamente por la amistad que nos une, sino porque lo que vamos a ver hoy día trata un poco de algo que ya hemos hecho con ella tiempo atrás. Justamente muchas de las fotos que les voy a mostrar el día de hoy las hemos tomado juntos en un viaje que hicimos al sur de Italia a conocer los templos griegos, que justamente es el tema que hoy les ocupa. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el templo griego. En realidad no va a ser una clase de historia como las que acostumbro dictar, porque vamos un poco a movernos en el tiempo para poder razonar diferente en cuanto a que los son personas como nosotros, que tienen su formación igual que nosotros, y tienen sus propias ideas y sus propios problemas, digamos, cognitivos, ¿no? El objetivo de que ustedes sepan historia no es tanto para que repitan de memoria datos que van a aprender, sino para que utilicen estos datos en su quehacer profesional, que espero sea muy fructífero. El día de hoy vamos a hablar un poco de cada uno de estos puntos, de Nikolaus Pevsner, lo romántico versus lo analítico, Ernest Gombrich versus Spiro Kostov, que es el texto que ustedes han recibido para estudiar a los griegos, la interpretación del templo griego en la cultura visual de la arquitectura, y Acragas visto de cerca. El punto 1 y 2 es un paso muy veloz sobre lo que hablan estos historiadores y críticos del arte y de la arquitectura sobre la arquitectura griega. El punto número 3 trata sobre para qué estamos estudiando la arquitectura griega, entender un poco cuál ha sido el impacto de la arquitectura griega en la cultura visual arquitectónica actual. Y el cuarto es un paseo veloz, espero, por el templo, por la Valle dei Tempi, que está en Agrigento, en Sicilia, a donde fuimos con la arquitecta Inés hace ya 13 años. Y tuvimos pues la experiencia fantástica de estar no solamente allí, sino también en Pompeya, en Arcolano y otros sitios históricos muy interesantes. En esa época yo vivía en Italia y estudiaba y trabajaba también allí, y bueno, hacía sus másters, diferentes másters, en Holanda, y ella iba y venía pues de Holanda a Italia muchas veces, ¿no? Y hacíamos estos viajes fantásticos en los cuales nos empapábamos de historia y de arte. Nikolaus Pevsner. Nikolaus Pevsner escribe: la historia de la arquitectura es la historia del hombre que modela el espacio, y el historiador debe tener los problemas espaciales en primer plano. ¿Qué quiere decir? Que para él la forma de enseñar de la arquitectura era enseñar la historia de los espacios. Es interesante su punto de vista, y después dice: la arquitectura no es producto de materiales ni de funciones, ni de condiciones sociales, sino del espíritu de las épocas nuevas. Es el espíritu de una época el que influye en la vida social, religión, ciencia y arte. El estilo gótico no fue inventado o creado porque se inventó el arco ojival. La arquitectura moderna no nació porque se habían descubierto estructuras en acero o en concreto, sino que fueron elaborados porque un espíritu nuevo lo reclamaba. ¿Por qué les pongo esta citación? Porque vamos a ver acá a tres historiadores de la arquitectura que nos enseñan lo mismo y que son los más grandes historiadores que se estudian hasta el momento
para entender las culturas antiguas. Uno es Pevsner, el otro es Gombrich y el otro es Spiro Kostov. Los dos primeros tienen un alma más romántica. ¿Por qué? Para comenzar, porque han nacido antes de la Primera Guerra Mundial los dos. Segundo, porque han vivido las dos guerras mundiales. Y tercero, porque provienen del mismo espacio geográfico. Miren qué importante es la cultura dentro de nuestra formación profesional, porque va a influir definitivamente en la totalidad de nuestros actos posteriores. Nikolaus Pevsner es un crítico y teórico de la arquitectura, escribe muchos libros, este es uno de ellos. Nace en 1902 en Alemania, estudia en varias universidades, en Leipzig, en Múnich, en Berlín y en Frankfurt. Trabajó en la Galería de Dresde, desde muy joven él está ligado al arte, a la cultura. Entre 1924 y 1928, luego es profesor de Historia de Arte y la Arquitectura en la Universidad de Gotinga hasta 1933, en que tiene que emigrar porque soplaban pues los aires antisemitas, y ellos eran judíos, ¿no? En Alemania, y antes de que explote la Segunda Guerra Mundial, prefiere irse a Inglaterra, donde enseña Bellas Artes en Cambridge y en la Universidad de Londres. O sea, imagínense ustedes el peso de este pensador. Y cuando acaba su carrera, es decir, cuando ya se jubila, le dieron la medalla de oro del Royal Institute of British Architects, o sea, la máxima distinción a nivel nacional dentro de un espacio, dentro de un país en el cual el arte ha sido parte fundamental toda la vida desde sus inicios. Pevsner dice también que el templo griego es el ejemplo perfecto de una arquitectura que haya plasmado su concepción y realización en belleza corporal. La columnata periférica esconde la posición del ingreso, pues los fieles no entraban a pasar horas con la divinidad como se hace en la iglesia. Les estoy leyendo el libro tal cual, para después interpretarlo. Y también dice que los griegos con sus construcciones querían marcar una ubicación en el espacio, y los romanos quisieron delimitar el espacio. Esto es bien potente, este concepto. Los griegos quieren marcar, quieren poner un chinche en el mapa con sus templos. Mientras tanto, los romanos quieren delimitar el espacio. Espero que se entienda esto. Después vamos a ver lo romántico versus lo analítico. Gombrich es un historiador del arte, nace en Viena, también es judío, estudia historia del arte hasta 1933, es colaborador en el Museo de Viena y luego igual tiene que emigrar a Inglaterra en 1936 porque en esos años comienza la Segunda Guerra Mundial y pues Hitler invadió todos estos espacios, ¿no? Entonces tuvo que huir por su vida. Se va a Inglaterra en 1936, donde es profesor de historia en el Warburg Institute de Londres, que es uno de los sitios más prestigiosos donde se puede estudiar arte o historia actualmente, ¿no? Un dato importante, interesante también de la personalidad de este pensador es que trabajó para los servicios de espionaje británicos como traductor del alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y terminada la guerra se convierte en el director del Instituto de Londres donde trabajaba. En 1972 le dan el título de Sir, o sea, lo nombran un caballero de la reina en Inglaterra. Y es profesor invitado en Oxford, en Cambridge y en Harvard. Se le conoce como uno de los más eminentes historiadores del siglo XX. Un dato adicional es que el libro de historia del arte que escribe Gombrich lo escribe en 1950 y hasta la fecha se usa para enseñar arte. ¿Qué dice Gombrich sobre el templo griego? Nos cuenta, por ejemplo, que lo más antiguo fue un cubículo de madera cerrado con puntales para sostener un tejado. Tal cual he transcrito esto porque es muy interesante la visión romántica del templo griego, pues nos cuenta que en el año 600 años de Cristo los griegos comienzan a imitar la piedra, ¿no?
o sea, comienzan a hacer en piedra edificios que antes se hacían en barro. Yo al inicio quise hacer también los orígenes del templo griego, pero me dijo el arquitecto Inés que ustedes ya lo habían visto, o sea que yo asumo que todos ustedes ya lo saben. Y nada, él nos sigue narrando, diciendo que los puntales de madera se convierten en columnas que sostienen fuertes travesaños. Los travesaños se llamaban arquitrabe. Acá viene un tema importante que de repente ustedes no le van a dar mucha importancia, pero es la etimología. Trave se le dice en italiano a una viga de madera. Y el arquitrabe es la trave maestra, o sea, la viga maestra. El arquitrabe es un sistema trifílico, o sea, de tres elementos, en los cuales se sostiene un elemento horizontal sobre dos elementos verticales. Y el conjunto que descansa sobre el entablamento, o se llama traviazione. O sea, mejor dicho, sobre el arquitrabe, que prácticamente es un arco cuadrado, ¿no? Por así decirlo, descansa el entablamento que se llama traviazione. Ahí en la parte superior hay un dibujito donde se puede apreciar de lo que estamos hablando, ¿no? Están las dos columnas con su capitel, el arquitrabe es la viga, como la conocemos todos, y sobre eso hay un paquete, digamos, de elementos que se llama entablamento. Nos sigue contando en su visión romántica. Eso, pues toda la gente de su época es su gente romántica aún, ¿eh? O sea, todos tienen esas enseñanzas. Ellos nacen en 1902, 1903, y los profesores que les han enseñado a ellos han nacido 50 años antes. O sea, estamos hablando de 1850, estamos hablando de Napoleón, estamos hablando del romanticismo pleno, y ellos son los profesores románticos que les inculcan la cultura romántica que viene pues del enciclopedismo, que viene del iluminismo, a estos pensadores que nos van a enseñar luego arte a nosotros, porque hasta ahora seguimos leyéndolos. Imagínense la importancia de entender al historiador para saber qué es lo que estamos leyendo. Y sigue diciendo, aún podemos observar la huella de los antiguos puntales en la parte superior, en la que parece mostrarse la terminación de las vigas, que se refiere a esto. Hasta el momento, lo voy a hacer un resumen. Nos está diciendo de que los edificios de adobe, que antes eran los templos griegos, se convierten lentamente en edificios de piedra, lo mismo que pasó en Egipto. Sin embargo, en su visión romántica, porque eso es un romántico, pues esa es su cultura, nos dice que en la parte superior del arquitrabe se ve este elemento que está imitando a una viga de madera. Su visión es su teoría, que después la vamos a ver más adelante. Y también dice, estas terminaciones eran separadas por tres molduras, por lo que los griegos le llamaron triglifos. Triglifo significa tres cortes. Acá lo vemos. 1, 2, 3. Por eso se llama triglifo. Y el espacio que separa entre uno y otro se llama metopa, que es esto de acá. Además nos dice, los egipcios basaron su arte en el conocimiento, los griegos en sus ojos. Desde ahí estamos leyendo una inclinación del autor, del personaje, por romantizar lo griego, que es normal, es absolutamente normal porque es la cultura de su época. Sin embargo, Spiro Kostov, que es el arquitecto que ustedes han estado leyendo, no comparte la visión romántica. Spiro Kostov va a destruir totalmente la visión romántica de los historiadores nacidos en 1900. ¿Por qué? Para comenzar, porque él nace 30 años después. Es muchísimo más joven. Él nace justo cuando está la Segunda Guerra Mundial. Nace en Turquía y se va a Estados Unidos en 1957. Estudia en Yale, donde se recibe de PhD y se dedicó a la enseñanza allí. Luego ha sido profesor en la facultad de Berkeley hasta que termina su carrera, ¿no? Y ahora hay un premio que se llama Kostov a los mejores investigadores. Pero ¿por qué es que rompe él con sus teorías? Porque dice que no se debe enseñar la arquitectura como una secuencia de estilos, que es lo que hacemos nosotros hasta ahora, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque
la metodología que han usado los historiadores para poder agrupar pensamientos y actividades humanas, las han utilizado dentro de un espacio-tiempo y les han dado un nombre. Entonces, dentro de un contenedor han tratado pues de meter todo lo que pasó en este siglo se llama así, ¿no? Sin embargo, pues sabemos ahora, por historiografía y demás, que siempre en la cúspide de una corriente o de un estilo arquitectónico ya se está comenzando a modificar o a gestar el próximo estilo, ¿no? Entonces dice que no se debe enseñar la arquitectura como secuencia de estilos y nos da un magnífico dato diciéndonos que las obras arquitectónicas se deben estudiar dentro de su entorno. Porque antes los historiadores del arte, los historiadores de la arquitectura y demás, descontextualizaban el objeto. Por ejemplo, y esto también es una herencia del iluminismo y del romanticismo, porque el iluminismo, el enciclopedismo y el romanticismo están orientados netamente al museo, a la enciclopedia, a la academia. Y en el museo, ¿qué es lo que se exhiben? Obras descontextualizadas. Entonces, para ellos, la obra de arte o el arte en sí mismo es como un objeto. El edificio arquitectónico para ellos es un objeto, no es un sistema que se integra con el entorno. Para Kostov es importantísimo el entorno y esto es un aporte fundamental en la enseñanza de la arquitectura. ¿Por qué? Porque comenzamos a entender al edificio no como una creación aislada, sino que al edificio como algo que se adapta a su entorno geográfico. Y sigue. Nos cuenta una historia, porque él, más que romántico, es muy gracioso, ¿no? No sé, bueno, a mí me gustan sus textos, no porque me burle, sino porque me parece muy gracioso cuando cuentas las cosas. Nos cuenta, por ejemplo, ¿no? Que Senmut, que era el arquitecto y amigo íntimo de la reina Hatshepsut, mandó escribir en sus jeroglíficos que tuvo acceso a todos los escritos, pero no hubo nada que él no supiera lo que había ocurrido desde el principio, o sea, dando a entender de que los arquitectos eran personas muy importantes, y que él aún más. Porque en Egipto los arquitectos oficiales tenían reconocimiento, eran personajes muy importantes, y trabajaban como supervisores de proyectos enormes. Imagínense tumbas, edificios públicos que requerían de miles de esclavos y requerían de muchísimo dinero. Este oficio era una cofradía, era algo secreto, ¿no? Inclusive los masones, en sus libros, no sé si saben quiénes son los masones, es una sociedad secreta, se, se refieren a Dios como el gran arquitecto del universo. Y tienen toda su hermenéutica, toda su cultura, su dogma, centrado en torno al desarrollo de la arquitectura. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la arquitectura y el ser arquitecto era ser parte de no una secta, pero como parte de un club muy exclusivo, en el cual eran muy poquitos y tenían acceso a todo, porque eran, en Egipto al menos, se codeaban con la realeza y podían asistir a la corte. Es más, sabían leer, sabían escribir. El arquitecto griego, en cambio, era un profesional respetado, porque ustedes saben pues que en Grecia se inventa pues la democracia, ¿no? Aunque sí tenían esclavos, pero se inventa la democracia. Son pensadores. Entonces los griegos no le dan esa importancia tan fastuosa al egipcio. Y esto lo pone él en uno de sus libros que les han dado para que lean para esta clase. Y es importante porque no por gusto, no lo pone para hacernos reír, lo pone para hacernos pensar entre la actitud que toma el arquitecto egipcio y la actitud que toma el arquitecto griego. El arquitecto griego es un profesional respetado, pero como toda la civilización griega, es prácticamente lo que hemos heredado. O sea, lo que hacían los griegos lo hacemos actualmente. El arquitecto estaba inscrito en un colegio profesional, era un profesional, y tenía acceso a las bibliotecas, porque tenían bibliotecas.
Es más, con Kostov, ¿no? Nos cuenta que ustedes han estado estudiando el dórico, porque se supone que el dórico es el nacimiento de la arquitectura de piedra en Grecia. Y nos cuenta que la técnica y la construcción no eran tan importantes para los griegos, ¿no? Pero lo importante era la apariencia. ¿Y por qué saca su conclusión así Kostov? Hay una parte importante de su libro en la cual narra muchísimo sobre las deformaciones visuales de las columnas. Y se centra mucho, mucho, mucho en el tema estético. Obviamente, Kostov también es hijo de la cultura de su época, ¿no? De la época más o menos de Kostov es César Brandy, que es uno de los más grandes teóricos de la conservación y la restauración, y tiene unos conceptos más o menos, ¿no? Hablan sobre la estética. La estética es muy importante. Dicen que los templos de piedra de la Grecia continental expresaba algunas cosas de la madera, ¿no? Pero no querían petrificar la madera. Y desmiente la teoría de Gombrich, y hay un capítulo muy grande en el libro que les han dado, donde habla bastante de los triglifos. Dice que no son, pues efectivamente, lo que dice Gombrich, no son así una alegoría a la viga, ni analogía de nada, que simplemente son la continuación de la columna estriada que está abajo. Tiene razón, más o menos. O sea, puede interpretarse también así. Las dos teorías funcionan. Depende de nosotros con cuál nos quedamos. Para mí, en realidad, la teoría no es tan importante. Lo importante es analizar el hecho arquitectónico de una forma coherente y aprenderse los elementos para saber por qué lo pusieron allí. Sigue Kostov, dice que las regiones en la historia van a pasos distintos y cada una propone diferentes soluciones. ¿Por qué? Porque toda la tratadística de la arquitectura griega habla sobre que en tal época los templos tenían que ser de esta forma y así, y solamente así, basándose en las reglas muy, muy perfeccionadas y muy rígidas, se podía hacer arquitectura en aquella época. Pero Kostov dice que no, y yo creo que tampoco. O sea, lo que dice él tiene razón. Cada región va a un paso distinto porque tiene diferentes contactos, porque tiene diferentes momentos, digamos, históricos, porque tiene un comercio que les hace intercambios culturales distintos. Entonces, se avanza en alguna región más que en otras, definitivamente. Y cada uno va a proporcionar soluciones distintas, obviamente, porque tienen materiales distintos, porque tienen maestranzas distintas, tienen distintos tipos de cultura dentro de una misma cultura, y todo esto, todo este globo de cosas interesantes, van a enriquecer a esta época, ¿no? Si es que agarramos un contenedor y decimos época, entonces no, él dice, no vamos a encasillarnos en que toda la arquitectura fue igual, no. Cada región aportó lo suyo y es interesante, ¿eh?, lo que dice. Y acá voy a hacer un punto de pausa y voy a extrapolarme, lo siento, pero yo soy así. Me voy a extrapolar a lo que decía, pues, el historiador de arquitectura, el padre, no me acuerdo cómo se llama ahorita, Inés, bueno, se me fue el nombre. El historiador de arquitectura del padre, peruano, ¿San Cristóbal? San ¿En San Cristóbal, Cristóbal? exacto. San Cristóbal dice, por ejemplo, no hay un arte virreinal. Ustedes se han equivocado. Lo que hay son escuelas. Son escuelas de arquitectura. Escuela de arquitectura virreinal cusqueña. Escuela de arquitectura virreinal limeña. Escuela de arquitectura virreinal quiteña, arequipeña, cajamarquina. ¿Entienden? Es lo mismo lo que dice Kostov. O sea, cada región tiene su propia escuela, para decirlo más bonito. Sino que yo he escrito lo que escribió él, pues. Ya, volvamos a lo nuestro. El arquitecto Kostov reflexiona muchísimo sobre la arquitectura griega y su emplazamiento.
¿no? Dice que la arquitectura griega es de origen divino, mientras que lo humano, ¿no? Con el territorio, es agreste. ¿Qué significa? Significa que la arquitectura de los griegos es muy geométrica y contrasta totalmente con el entorno, con la geografía que existe alrededor. Por lo tanto, la arquitectura de los dioses, o sea, lo divino, va a poner orden en lo agreste, que es el territorio, que es lo humano. Y va más allá todavía, ¿no? Ahí comienza a un poco a filosofar, a sus cosas. Dice que la separación entre el terreno y lo divino fue la terraza y los 3 escalones que lo rodean. Y vamos a hacer preguntas, si es que se necesitan, ¿ya? Esto es bien importante. Miren, el templo griego es muy importante porque la separación entre lo terreno y lo divino son 3 escalones. ¿Ustedes tienen presentes la catedral de cualquier sitio? Hay varios escalones que dividen lo terreno de lo divino. Y estos escalones muchas veces dentro de la misma iglesia, entre la nave y el presbiterio, que es donde está el cura dando su misa, hay 7 escalones que representan los 7 días de la semana. Y todos los edificios tienen una humanización. Todo esto viene de la época de Grecia. La tercera parte se llama interpretación del templo griego en la cultura visual de la arquitectura. A los que no les gusta el arte ni la historia, esto sí les va a encantar. Prometido. Más Grecia. La contribución más valiosa de Grecia hacia la imagen de la ciudad y de la autoridad dentro de una ciudad, o sea, de la ciudad, lo más maravilloso que los griegos han aportado ha sido su templo. Porque se supone que ahí vivía la divinidad. Si seguimos pensando como Kostov, ¿no? Que dice que estamos separando lo divino de lo terreno y que el edificio geométrico pone orden en un mundo de caos. Miren qué interesante es la interpretación, ¿no? Que la divinidad pone orden en un mundo de caos, lo cual viene obviamente pues de la filosofía griega probablemente, que las divinidades ponen orden en un mundo de caos. Entonces, ellos ubican sus templos en posiciones estratégicas. Para eso es muy importante elegir el terreno y después poner el edificio. Y esto lo vamos a traer hasta el día de hoy. Luego los romanos adoptan la morfología de los templos griegos. Como verán, Grecia, que está pues hace 700 años antes de Cristo, sigue influyendo en la vida de los romanos, que vienen hasta el siglo VI después de Cristo. ¿No? Este es el palacio de, bueno, el Panteón de Agripa, en Roma. Acá hay modificaciones, obviamente, a la arquitectura griega, pero los elementos están allí. Los arcos, las columnas, las pilastras, los muros. Las columnas, por ejemplo, los romanos, las columnas que antes sostenían el arquitrabe ahora están de adorno. Las pueden colocar fuera, como elemento estético, y quien soporta el peso de la edificación va a ser el muro. Esto es importante. Ojo, que antes la columna, dentro de la concepción del templo griego, no solamente es estética, también tiene una función estructural. Sin embargo, los romanos piensan que mejor es tener las columnas más delgadas para que sean más estéticas y les quitan esta función estructural y se convierten en pilastras adosadas a un muro. Y el arquitrabe ya no lo sostiene la pilastra, sino lo sostiene el muro mismo. Por ejemplo, esta es una foto de Pompeya que me encanta, donde se ve mejor el ejemplo. Están las pilastras sin trabajo, solamente con un fin decorativo. Durante muchos siglos,
la arquitectura va a tomar diferentes rumbos. Ojo que estamos hablando solamente de arquitectura occidental. Ya si hablamos de arquitectura oriental, esas son 20 clases más. Pero estamos hablando de la arquitectura occidental. Durante muchos siglos, la arquitectura después de Roma va a tomar distintas y variadas soluciones. Una de las más interesantes y una de las más creativas fue el gótico. El gótico, pues, dijo: yo no necesito sostener mi arco en dos pilastras. Yo, es más, mi arco no tiene por qué ser de medio punto. Inventan los arcos ojivales, cambian totalmente el tema estático y cambian totalmente el lenguaje arquitectónico. Fue fantástica la época del gótico. El arte griego se convierte después en románico, y el románico fue pues como que muy pesado, iglesias muy pequeñas, estrechas, con muros muy anchos, con poca luz, porque no podían hacer muchos huecos en los muros porque estructuralmente no iban a funcionar, con bóvedas muy cortas o de madera, porque los muros no podían sostener tanto peso. Y los góticos, ¿qué es lo que hacen? Todo lo contrario. Eliminan prácticamente los muros, llenan de luz la iglesia, llenan de estos vitrales, las iglesias comienzan a trabajar con arbotantes en lugar de trabajar con los arcos de descarga. Y bueno, me emocioné. El gótico lo dejamos para otro día. Hasta que gracias a las cruzadas, después del gótico, ¿no? Durante Te las tomaremos la cruzadas, palabra, Willy, cuidado. mejor no. Te vamos a tomar Después, la palabra, cuidado. Sigue. después del gótico, durante las cruzadas, se redescubren los textos de Marcus Vitruvius Polio. ¿Quién era Marcus Vitruvius? Era un arquitecto que había escrito en el año 27 a.C., imagínense ustedes, los 10 libros de la arquitectura, en los cuales en el libro 1 se habla del arquitecto, por qué tienes que ser arquitecto, tu código deontológico, que es el código de ética, y demás. Y en cada libro van hablando de una cosa distinta. Por ejemplo, las proporciones, los estilos, ojo, con muchísima dedicación y con muchísimo dibujo. Y cuando lo descubren en 1414, pues la arquitectura explota, cambia totalmente. Obviamente que estamos también en un periodo en el cual hay muchos cambios en Italia por el tema del comercio, porque los Vinci descubren la contabilidad y la banca, ¿no? Los Medici, disculpen, descubren la contabilidad y la banca, y en Florencia comienzan pues a pensarse y a decirse, ¿no? Porque ellos son los que prestan plata, son los banqueros de toda Italia, comienzan a preguntarse: oye, pero ¿por qué vamos a hacer solamente una ciudad si podemos ser el Estado? Queremos ser el Estado. Y como eran los mecenas de todo el mundo, prácticamente, comienzan a financiar a arquitectos, a ilustradores, artistas, pintores, escultores, poetas, todo. Imagínense la fortuna que hubiesen tenido, ¿no? Y estos artistas reciben el encargo de crear una arquitectura que simbolice al Estado. Y como están en plena efervescencia el humanismo, en el cual el hombre es el centro del mundo, ya no Dios, como en el gótico, ellos dicen: pues la época de los dioses, de los grandes templos, ¿cuál fue? Grecia. Y después de eso, Roma. Entonces, como no disponen de textos griegos, pero disponen de los textos de Vitruvio, estudian mucho Vitruvio. Y de ahí salen los nuevos tratados con los que la arquitectura de todo el mundo, ojo, estoy hablando de todo el mundo, va a venir influenciada. Esta es una imagen muy bonita de la iglesia de Santa María Mayor en Florencia, ¿no? Otras imágenes, ven los arcos de medio punto, ya comienzan a aparecer las bóvedas nervadas que hacen referencia al gótico. O sea, la arquitectura no es que copia exactamente, sino que también aporta con nuevos elementos. Esta es la fachada, bellísimo, de Santa María Mayor.
Y durante muchos siglos, porque no me voy a soplar todo el curso de historia hoy, después del Renacimiento la arquitectura continúa cambiando, obviamente. El Renacimiento se convierte en barroco, el barroco se convierte en manierismo. En España, como no han tenido el Renacimiento, porque han tenido una invasión árabe del año 711 después de Cristo hasta 1492, que se descubre América, que es la reconquista de España, ellos prácticamente no tienen renacimiento, salvo en algunos pequeños lados donde no llegaron los árabes. Tienen otra cosa que es igual de buena, que es el al-andaluz, ¿no? Que es otra cosa. Bueno, en fin, otro día. Entonces, durante muchos siglos, después del Renacimiento, la arquitectura continúa a cambiar, continúa mutando, se adapta a la forma de vida, se adapta a la gente, hasta que en el siglo XVIII y XIX, como una contraposición al barroco tan cargado, y obviamente también al poder de la Iglesia, porque seamos francos, la arquitectura trabajaba para el poder, ¿no? Los edificios que estamos y que hasta el momento nosotros hemos podido evaluar son edificios que han sobrevivido. ¿Por qué? Porque han sido edificios hechos para sobrevivir. O sea, no para el común mortal, sino para los grandes grupos de poder, para el Estado o para la Iglesia. Que en muchos casos, después de Diocleciano en el siglo III después de Cristo, lo cristiano se convierte en la religión estatal, ¿no? El Estado. Que esto hasta ahora lo estamos arrastrando. Aquí en el Perú, por ejemplo, ustedes buscan en Wikipedia o en donde busquen, le va a salir religión de Estado peruano cristiana. Bueno, eso viene del siglo III después de Cristo. Entonces, los pensadores de la época, ¿no? Dicen, oye, pero ¿por qué tenemos que seguir haciendo este barroco? Porque la Iglesia, están los enciclopedistas, los románticos, los iluministas, que van a convertirse después en la Revolución Francesa, y dicen que hay que regresar a lo antiguo mejor, porque antes estábamos mejor. O sea, en el Renacimiento, ojo, estamos hablando del siglo XVIII, o sea, estamos hablando de 1700. Dice, antes del barroco estábamos mejor. O sea, antes de que hayan estos 200 años de dominación eclesiástica, ¿no? Estábamos mejor. ¿Por qué no regresamos mejor a la arquitectura de antes? Y la Revolución Francesa implanta que la concepción artística tiene que ser obligatoriamente sobre los textos de Vitruvio, Palladio y Vignola. Vitruvio ya hablamos de él. Palladio es un arquitecto que en el Renacimiento reescribe los libros de arquitectura utilizando como base la fuente de Vitruvio. Y Vignola es otro arquitecto que también escribe tratados sobre los estilos. Es más, al Vignola, que imagínense, que es un libro de 1500, lo estudiamos en restauración de monumentos para poder dibujar las molduras. Ya con eso les digo todo. Hombres y mujeres. Bueno, nace el neoclásico. ¿Y qué es el neoclásico? Es esto. Es un retorno a la arquitectura de la época de 1500. Este es el Palacio de la Scala de Milano, donde esa cosa redonda que ven atrás es una intervención del arquitecto Mario Botta en su última intervención. Acá estamos viendo la Galería Vittorio Emanuele, que está en el centro de Milán, en el Duomo, donde vemos pues que no solamente es el retorno al pasado, sino también momento de comenzar a incursionar en nuevas técnicas. Estamos en la época industrial, hay acero, hay ingenieros que trabajan con acero, ya hicieron la Torre Eiffel, están haciendo la estación central de Milán. El acero es el boom, pero es wow, ¿no? Estamos hablando de finales casi de 1800 aquí. Miren estos detalles, por ejemplo, ustedes ven estos detalles que son del mismo edificio y dicen, oye, pues no, esto acá es de Grecia, o no, ya bueno, será Roma. No, esto no es ni Grecia ni Roma, esto es Milán, ¿no? Y es Milán del edificio que les enseñó antes, o sea, este es el neoclásico. Neoclásico dice, ¿sabes qué? Todo lo bueno estaba antes y todo lo de ahora no me gusta. Hay que reinventar lo antiguo. Son otras vistas, ¿no? Del Duomo de Milano, de la zona norte del Duomo de Milano, donde pueden ustedes observar que, claro, hay un regreso a la antigüedad. O
después de la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura de Estado sigue tomando patrones neoclásicos o clásicos como símbolo de poder y de cultura. Adivinen esta casa de quién era. Bueno, no lo van a adivinar nunca. Era la casa de Benito Mussolini, ¿no? El No Duce. El sabía, Duce. Sí, no está en sabía, Roma. alucina, qué Ya locura. bueno, él se alucinaba pues que era un César, ¿no? Él quería ser un César, igual que Napoleón. Napoleón también lo coronaron como un César romano. Es más, hizo que el Papa lo corone con una corona de laureles, el Papa, y le dé la autoridad de Dios sobre la tierra. Estos personajes que han puesto de cabeza la historia, y que bueno, son importantes porque gracias a ellos somos lo que somos, tenían estas actitudes, ¿no? Megalómanas en las cuales querían ser duce, quería ser duce, emperador o qué sé yo. Igual después viene lo mejor, Hitler, con su arquitecto Speer. Hitler y Speer piensan de que el arte moderno, imagínense que estamos hablando de 1940 no, 1939, todavía no comienza la guerra. Hitler está en la foto de la izquierda trabajando con su arquitecto Speer, su arquitecto favorito. Compartían el amor por las antigüedades y el amor por Grecia y el amor por lo clásico. Y decían que el arte moderno de la época, y más o menos tienen razón, ¿eh? Porque había muchos judíos que hacían arte, por ejemplo, tenemos a Gustav Klimt, que es vienés, que está en más o menos a inicios del 900, que los judíos habían tergiversado el arte y habían destruido totalmente la cultura de Occidente. Tenían una fijación con los judíos, los alemanes, ustedes saben, por temas políticos más que todo, pero la Segunda Guerra Mundial vemos clase. Y ellos hacen una alegoría a la arquitectura de Estado. La arquitectura de Estado tiene que ser imponente. ¿Y qué cosa es lo imponente en la mentalidad tanto del líder, que es Hitler, como del arquitecto? Pues Roma, la Roma antigua, Roma y Grecia. Tanto así que este proyecto que nunca se llegó a construir, que es hermoso, es una cúpula que es 32 veces más grande que el Panteón de Agripa. Imagínate. Y esta era la arquitectura que quería implantar el Tercer Reich para su nuevo comienzo de Europa y del mundo. Porque la visión del hombre en aquella época era pues que teníamos que regresar a lo antiguo. Y claro, es lógico porque el derecho romano, las leyes vienen desde allá, los pensadores griegos, la filosofía griega, eh, tenemos muchísimo de la cultura occidental que viene de ellos. Después vamos a ver, si es que alcanza el tiempo, o espero, en Pompeya, que ellos vivían como vivimos nosotros. O sea, no. Bueno, avanzo. El Acragas, visto de cerca. Acragas es un nombre que, que está en griego. Bueno, la Magna Grecia, Sicilia, Acragas, que actualmente se llama Agrigento, tiene un espacio muy bonito que se llama la Valle dei Tempi, dei Templi. Significa el Valle de los Templos, que se fundó en el año 580 a.C., por los griegos, obviamente, hasta que llegaron los cartagineses y la destruyeron en el año 406 a.C. Se cree que tenía 200.000 habitantes y fue importante nuevamente en la época romana, en el siglo III, antes de que lleguen los cristianos y los bizantinos y la abandonen después de usarla por unos años, ¿no? ¿Dónde estamos? A nivel territorial. Arriba el mapa de Italia, a la izquierda, como verán, no sé si se ve mi mouse, si se ve, creo, acá. Acá está Sicilia, que es una isla, porque está separada del continente por una franja de agua. Sí se Y ve, acá tenemos, ¿ah? ¿Sí se ve? Ya, acá está sí se ve, Sicilia. sí. Y en O Sicilia sea, tenemos Sicilia, acá, chicos. Sicilia, tenemos Agrigento, o digo Agrigento. No, yo hablo en italiano, yo digo Agrigento. Italiano, suena más chévere. Ya. Y Agrigento está aquí. Acá a la derecha tenemos el mapa ampliado así satelital. Y la Valle dei Templi está por aquí. Está bien cerca, pero hay que hacer varios zoom para llegar.
Este espacio es la Valley Temple. Se entra por acá, donde tenemos la portería, los estacionamientos, tenemos todo. Después caminas como un loco hasta llegar a este museo de acá. Ese es el recorrido que Sí, vamos a hacer. ese es el camino que hicimos, que ya no jalaba y me guarecí debajo de un olivo. Sí, por eso Quedé casi te sentada mueres. esperando que regrese. Sí, ok, para ubicarme en el mapa. Ya. Gracias. Después regresamos de nuevo por acá y llegamos al Templo de la Concordia, que es este de acá. Y después caminamos otra vez un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. Llegamos al Templo de Juno y de ahí nos regresamos. Fue larguísimo. Ya, ahí vamos. Bueno, comenzamos con el museo, que me parece que es fantástico, porque tiene muchos elementos muy bonitos y sobre todo por la dificultad de insertar un elemento arquitectónico en un espacio tan complicado y tan lleno de historia, donde haces un hueco para hacer tu cimiento y te sacas pues algo, ¿no? Es como lo que pasa acá en Perú. Si vas a hacer tu museo de sitio encima de una huaca, pues obviamente vas a encontrar algo. Entonces existía ya este anfiteatro con esta iglesia medio, medio bizantina, y acá pues tenían que poner ellos un museo. En los años 60 el arquitecto Minossi hace este proyecto que me parece que es muy importante, muy interesante, porque el hombre era un diseñador de museos. Y por este museo no estaba comenzando, sino que ya estaba en su producción artística. Y lo que hace es una cosa muy simpática. En la planta, pues no, las plantas no dicen nada, pero acá vamos a ver, está lo que habíamos visto, el anfiteatro, tenemos la pequeña iglesia bizantina y todo el resto. Bueno, comenzamos con las vitrinas, que son fantásticas por lo que tienen adentro, pero sobre todo por cómo están construidas. Las vitrinas están suspendidas, volando sobre el pavimento, y ustedes dirán, ¿para qué ha hecho esto? Este hombre ha hecho eso, ¿no? Van a ver, porque por fuera son esto. Lo que ustedes ven acá sale del edificio y se proyecta sobre un banco de piedra, que era lo que había antes en el gimnasio, porque había un gymnasium griego donde se entrenaban pues, los atletas. Tenemos este tipo de esculturas tan clásicos de la, del arte griego y que después se convertirá en la bandera de Sicilia, las tres piernas, o artefactos arqueológicos como estos, ¿no? De la cerámica griega, intactos, o sea, completos. Este tipo de jarrones, por ejemplo, del año sexto antes de Cristo, ¿m? Donde están graficadas con mucho detalle las artes griegas. Enorme, enorme, coloso de piedra, que espero que se graben bien en su cabeza la magnitud, la escala. Bueno, sobre todo que el museo es fantástico, ¿no? O sea, imagínate, te encuentras con una cosa suspendida en la pared, en un espacio de doble altura, en el cual estás excavando hacia abajo, y que es un zoom también. Y es fantástico, está muy bien hecho este museo. Los detalles muy cuidadosos sobre las texturas y demás de los muros. Pero miren, ¿se acuerdan del elemento suspendido que estamos viendo? Estos muñequitos de aquí, dentro de la maqueta, ¿ya? Son este coloso que está suspendido. Este templo nunca se llegó a construir, solamente construyeron algunos colosos porque fueron invadidos por los cretenses. Pero imagínense la escala que iba a tener esto. ¿Me están leyendo? Esto, este de acá, esto, es esto. Iba a ser un templo, bueno, además que la maqueta está muy bien hecha, Gigantesco. ¿no? Sí. Iba a ser un edificio inmenso. Entonces, esta museografía es fantástica. Acá vemos, por ejemplo, la parte de atrás que está recreado a escala, cómo iba a ser todo esto. Y bueno, como les digo, este arquitecto muy interesante hace museos muy bonitos, creo que sigue vivo, donde vas a encontrar pues artefactos arqueológicos de diferentes épocas, vas a encontrar esculturas, mosaicos y demás que han encontrado en esculturas muy bonitas.
y muy antiguas también. Temas de guerra, cascos helénicos, ánforas, esculturas, más ánforas, mucha fotografía. Y esta es la iglesia que está en la parte exterior, ¿no?, que hemos visto en la maqueta. Y desde acá se pueden apreciar los templos. En esa época no tenía tan buena cámara, así que tienen que disculpar. Y acá está el arquitecto Inés tomando sus fotos, junto con Ah, Pablo Boncherin y con mi esposa, que viajamos en esa época. Y acá está el anfiteatro, con la iglesia, y esto rosado es el museo. Se sale caminando por allí, como tendrán presente el mapa, y se encuentran con estos super capiteles en el piso, ¿no? Y estos tremendos árboles enormes, súper antiguos, de olivos, donde se guareció la arquitecta porque se moría de calor, o con el templo de Hércules, lo que queda de él, o con los colosos. Miren la escala. Esta es una réplica del coloso que está adentro. El de adentro es el original y este de acá es una réplica. Durante mucho tiempo utilizaron este espacio como una cantera para hacer el muelle de Agrigento, imagínate. Así que ¿cuánto se habrá perdido? Estamos hablando de que estos, ojo, no eran templos aislados, era una ciudad. Imagínense una ciudad con cantidad de templos. Bonito, ¿no? Y bueno, si siguen caminando y sudando, van a llegar a este templo de acá. Ahorita se me acaba de ir el nombre. Donde vemos la roca erosionada y lo que queda pues del templo, ¿no? Es un espacio maravilloso. Si pueden, vayan. chicos, Willy, retrocede uno, por favor. Voy. ¿Esa? Ahí estamos. Sí, ¿se acuerdan, chicos, que... para, ahí. Esta. Estábamos hablando ahí. Sí, ahí. Eh, de los órdenes, y el primer orden que tratamos, bueno, el único en realidad que tratamos por detalle antes de que Grecia hiciera su exposición, ¿qué sería esto? Este elemento que va sobre la columna. El capitel dórico, ¿correcto? Se dan cuenta que debajo de la columna tenemos este elemento vertical que es el fuste estriado. Si ven la parte baja, la columna va directamente emplazada sobre el piso, ¿sí? No hay una base, una basa en realidad es el término, entre la columna y el piso, ¿correcto? Eso tiene que quedar súper claro. Y a Willy, gracias. ¿Sigo? Sí. Ya. Bueno, como dice la arquitecta, obviamente hay capitel y no hay basa, ¿no? Bueno, ahí estamos tomando, bueno, están ellos tomando el sol se están guareciendo el sol bajo el olivo milenario. Son de piedra calcárea, son muy bonitos porque si se imaginan ustedes, todo esto está revestido de estuco, todo esto era blanco. O sea, los griegos no tenían miedo en cambiarle la textura al material, para nada. Para ellos era material y punto. Lo que sí tenían miedo era que se vea feo. Por eso es que tiene su énfasis, pues acá se ve el énfasis de la columna. ¿La ven o no? Su gorrito, su pancita. Claro, hay que explicar qué es el énfasis, Ah, ok. porque eso creo que Cuando, no lo toqué. cuando, cuando se ponen elementos verticales muy delgados, por así decirlo, dentro del contexto, porque, o sea, dentro del paquete de cosas que tú estás viendo, imagínense una foto. En una foto ustedes tienen un montón de tallarines así parados, uno al lado del otro, cada 3 centímetros. Por un efecto óptico, se va a ver como que hay una deformación que deja espacios circulares entre columna y columna. Y esto se llama, es una deformación óptica que es totalmente normal porque nuestros ojos están hechos así. Pero no es que el elemento esté mal, sino que nosotros lo apreciamos así. Entonces estos señores eran tan inteligentes y tan propensos al tema estético que inventaron una forma de que se corrija el defecto óptico. Y esto también se ha utilizado en la Plaza San Pietro, ¿no? En Roma, porque para corregir el defecto óptico tuvieron que hacer una elipse.
Entonces, la columna que era cilíndrica se convierte en elíptica en esta zona de acá. No sé si estoy hablando en español, en bien. Bueno, se hace más ancha en esta zona de aquí para que no se note la deformación visual. ¿Se entendió? Sí, Eso se perfecto. llama éntasis. Yo te digo que sí. Chicos, ¿entendieron? Creo que Grecia y Andrea nomás están despiertas, los demás se fueron. Ya voy, ¿Sí? sigo. ¿Todo claro? El énfasis, sí, no más o menos énfasis. El énfasis básicamente es una ampliación o una deformación de la verticalidad completamente recta que tiene la columna, ¿no? Para que por un efecto visual le hacen una parte más ancha. Básicamente es eso. Ok. Sigamos, ¿Ya? Juli, que se nos va el ¿Ya? tiempo. Bueno, el Templo de la Concordia, ya llegamos al final de esta exposición. La otra se quedará para la próxima, pues. Es el año 430, es un cuadrilátero de 19 por 42 con las medidas clásicas. Tiene 6 por 13 columnas y cada una tiene como casi 6,75 metros de altura. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado acá. Es este de aquí. Es el más completo de todos. Acá le he tomado una foto más bonita para ver la planta. Simpática, muy simpática. Ojo que este templo está restaurado. Si se ven. Es uno de los templos más completos que existen en el mundo de los griegos, aparte del Partenón. Bueno, pero el Partenón lo han hecho de nuevo, pero bueno, en fin. Esa es otra historia, otra clase. Y nada, esta es la planta. Súper clásico. Esto es así, completamente clásico. Y estas son las fotos. Acá están los triglifos, las metopas. ¿Te acuerdas del nombre, Willy? ¿De cuál? Este es el triglifo. De este templo. El El triglifo. templo. Ah, se llama el Templo de la Concordia. Se llama Meto. Ya. Se llama el Templo de la Concordia Gracias. porque un monje de los que vinieron a invadir encontró una placa que decía Concordia, que estaba cerca. Pero se cree que era dedicado a otros dioses, ¿no? No era la diosa Concordia. Y estas son otras fotos donde se puede ver, pues, tremenda diferencia que hay entre el suelo, el pavimento, el sitio por donde caminas, la vereda, la pista, y eso el templo, ¿no? O sea, realmente te hace entender cuán magnífico y cuán pesado puede ser esto, cuán importante. O sea, la escala y el volumen de este edificio es de proporciones gloriosas. Y esto hace la base de la arquitectura brutalista que hemos visto hace un rato después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que tiene que aplastarlo al ciudadano. Esas son otras vistas. Pero ustedes dirán, ¿por qué este es el único templo que se conservó en la Valle dei Templi? Ah, pues la cuestión es la siguiente, que este templo lo convirtieron en iglesia. Se convirtió en basílica y le pusieron muros, le hicieron una cripta, le hicieron 1000 modificaciones. Sino que en el año 597, que se usó como iglesia, hasta el 1748, que dijeron la vamos a recuperar a su estado inicial. Pero ¿qué pasó en 1748? En 1748 se descubre Pompeya. Por eso es que hay estas ganas de regresar al pasado y estas ganas de recuperar lo que hay. Y como esto era lo único que había en la Valle dei Templi, lo que hicieron fue pues demoler todos los añadidos que eran lo que le habían puesto para hacerlo una iglesia cristiana, quitarle el techo y devolverle nuevamente su imagen gloriosa de Grecia. Y ahí se acabó la exposición. Gracias, Willy. Sí, Grecia, si pueden y tienen ganas, sí, bienvenidos sean para vernos un ratito las caras y sin exposición. Son jato todos. Chicos, preguntas para Willy. Se han ido corriendo, creo, a peinarse. O esconderse. Hola, Grecia. Por fin se tiene. Hola. Hola.
¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? Sí, ¿Todo todo bien. claro? Para mí sí, todo fue muy claro. Todo fue muy claro, sí. En general, Willy tiene los guiones bien claros y cómo es el tema de la distribución histórica y la línea de pensamiento, ¿no? Willy, Mira, por supuesto. Jorge Jorge, Marcelo, tú puedes ir cuando quieras. Bueno, en estas épocas ahora no, después de porque esto. estamos un poco complicados con la salud, pero no es un sitio difícil. Sicilia no es Ujú. caro y realmente es un lugar que vale la pena ver, ¿no? Sobre todo para entender la arquitectura, ojo chicos, para entender la arquitectura y realmente hacer cosas que valen la pena, hay que ver estos lugares, hay que estudiarlos, hay que tener contacto, hay que leer, hay que pensar. O sea, no es solamente agarrar el libro y memorizarlo, sino también hay que pensar y decir quién es el escritor, por qué lo escribió así, y cuestionarte. Y decir, no estoy de acuerdo, porque si todos estamos de acuerdo para siempre, nunca vamos a cambiar, digamos, la línea de tiempo y tampoco la dirección, ¿no? Imagínense ustedes qué hubiese pasado si Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial. Claro, muchos cambios, ¿no? Uno que no estaríamos acá y otro, todo el arte estaría congregado solamente en un solo lugar, descontextualizado, por ejemplo, entre otras consecuencias, ¿no? Mucho más allá. Claro, tengo que Las contarles una formas de cosa. pensar. Durante la Segunda Guerra Mundial, a los aliados se les escapó una bomba en la Valley Templin y destruyeron algunos edificios, ¿no? Lo mismo en Pompeya. Pero nada, pues estaban en guerra, o sea que tenían que destruir. Así es. Otra cosa que yo quería aumentar a lo que has dicho, de esto del viaje, no solamente mirar el libro o no solamente decir sí, sí, así es, sino tener una opinión crítica, es que la arquitectura se debe prácticamente, yo digo, hasta, desde oler hasta, o sea, es como acercarte al templo si es posible y tocarlo para sentir la temperatura de la piedra, para sentir la textura, ¿no? Eso te da un poco más de realidad, porque ver la fotografía en dos dimensiones no es lo mismo. Por eso es que siempre utilizo el tema de los videos, ¿no? Para ver un poco más de realidad. Se debe hasta probar la arquitectura, si es posible agarrar un poquito de material. Eso es un exceso, ¿no? Pero para que entiendan un poco la idea, es tacto, olor, ¿no? Es mirar, observar cada detalle, ¿no? Porque hay información en cada pedacito de edificio que vamos recorriendo y ser críticos también con la historia. Te veo súper concentrada, Grecia, me parece súper bien. Sí, chévere. ¿Algo más? Perfecto. Nada, gracias por la oportunidad de mostrar mis fotos y bueno, y de hablarles un poco. Y ya, si es que hay espacio para la próxima clase, lo coordinamos. Sí, gracias, Willy. Sé que has invertido un montón de tiempo y con mucho cariño, de verdad. Gracias.